Tenemos esta mañana, continuando con la serie de personajes bíblicos, a dos personas, a dos mujeres, que me ha encantado, la verdad, es estudiar y meditar en sus vidas, porque creo que son dos mujeres ejemplares que tenemos en la palabra de Dios. Dos mujeres admirables. Y creo que hay cosas en esta mañana que espero poder transmitir. Hay cosas que me han impresionado, que me han impactado de estas dos mujeres y que creo que debemos imitar. Así que en esta mañana vamos a meditar en estas dos mujeres, en Marta y María. El título lo he robado de una canción de Sam. No sé si los derechos, Sam, ya los gestionaremos después o como sea, pero te he cogido la frase para este título, porque creo que una de las lecciones más grandes que tanto Marta y María como todos los que estaban a su alrededor aprendieron en un momento importantísimo de su vida es que hay que creer para ver. Y esta es la frase que Jesús le dijo. Ahora, vamos a ir a tres momentos que creo que son claves en la vida de estas dos mujeres. Tres momentos, dos mujeres, ya me estoy liando. Tres momentos clave en la vida de estas dos mujeres, en las que vemos, o yo encuentro tres características que creo que merece la pena imitar. En primer lugar, creo que eran mujeres que tenían un don admirable. En segundo lugar, creo que eran mujeres que tenían una fe admirable. Y creo también que eran mujeres que tenían un entendimiento admirable. Y ahora vamos a ir poco a poco a descubrir esto en la palabra de Dios. El primer texto que tenemos en esta mañana es el que Dani nos leyó al comenzar la reunión, así que no lo voy a volver a leer, pero sí que vamos a ir meditando en estos versículos. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Empezaba diciendo que mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta aldea que menciona es Betania. Betania estaba a unos 3 kilómetros más o menos de Jerusalén. Esto nos lo dice en otro pasaje. Y 3 kilómetros andando a paso ligero son aproximadamente 40 minutos. Germán, eso en carrera son un poco más de 5, ¿no? No. Germán lo hace un poco más de 5 seguro. Es muy cerca, son 40 minutitos caminando. Por eso Betania era un lugar muy cerca de Jerusalén en el que Jesús seguramente había ido muchas veces. Cada vez que bajaba a Jerusalén, Jesús no era de Jerusalén, cada vez que bajaban a Jerusalén, muy probablemente se alojaban en casa de Marta, de María y de Lázaro, que eran sus amigos, como nos dice el capítulo 11 de Juan y versículo 5. Eran íntimos amigos de Jesús. Ahora, dice que Marta lo recibió en su casa. Lo primero que yo veo aquí es que ambas tenían un don admirable y he intentado acercarme a estos pasajes sin ideas preconcebidas. Conocemos esta historia de sobra, ¿verdad? La hemos escuchado 1000 veces predicar, yo la he escuchado muchas veces, e intenté acercarme sin ideas preconcebidas. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué pasó? Y también analizado a la luz del contexto cultural de entonces y no del de hoy, porque el de hoy es totalmente diferente. La hospitalidad era algo totalmente fundamental, importantísimo en la cultura judía. Algo muy importante. Ahora, Jesús, justo antes de este pasaje, acaba de explicar la parábola del buen samaritano. ¿Y qué hizo aquel samaritano con aquel hombre? Le acogió, le llevó a una posada y estuvo con él, porque obviamente no estaba en su casa. Si hubiera podido llevarla a su casa, le llevaría. Es decir, Jesús acaba de predicar, acaba de hablar, acaba de enseñar acerca de la hospitalidad. Y la casa es la casa de Marta. No sabemos mucho acerca de su familia. No sabemos más que era hermana de María y de Lázaro. No sabemos si estaban casadas o no. No nos lo dice. Todo parece indicar que no, pero no lo dice. La casa era de Marta y la responsabilidad de la hospitalidad en esa casa era de Marta. Ahora, dice el versículo 39 que tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Hay una palabrita aquí que yo creo que se ha quitado en muchas traducciones por ser redundante,
y solo la recoge, al menos que yo haya visto, la versión inglesa King James. Y esta palabra significa, es una palabra, es un i que suma, que es de agrupación y que significa también, es decir, la traducción literal de este versículo sería: tenía ella una hermana llamada María que también, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Y esto me parece un matiz importante, porque por lo que dice ahí, si nos vamos al literal, todo parece indicar que ambas estaban sentadas a los pies de Jesús, ambas estaban sentadas escuchando su palabra. Pero llegó un momento en el que la responsabilidad de la hospitalidad hizo que Marta se levantara y se pusiera a servir. Dice: Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Dice, se acercó a Jesús y dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? La palabra servicio aquí es diaconía. Y creo que es una palabra que todos conocemos muy bien. Era un servicio. Todo parece indicar que ambas estaban sentadas a los pies de Jesús en un principio, pero Marta tenía una responsabilidad y estaba demasiado preocupada por atender a su amado huésped de la mejor forma, pero estaba haciendo lo correcto. Marta viene a Jesús y le dice: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir aquí sola? Dile que me ayude. Marta estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo que debía. Era su responsabilidad. Y lo que Jesús le dice nos confirma, yo creo que muchas veces no entendemos bien la respuesta de Jesús, porque Jesús le dice: Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor. La traducción más correcta sería lo mejor. No ha escogido de entre las opciones que tenía la mejor opción, sino que ha escogido lo mejor. Y nadie se lo va a quitar. Jesús no le dijo a Marta que estaba haciendo algo incorrecto, porque sería contradecirse con lo que acababa de enseñar acerca de la parábola del buen samaritano. El problema no era lo que estaba haciendo Marta, sino la actitud con la que lo estaba haciendo. O esto es lo que yo veo aquí. El problema de Marta no es que no estuviera haciendo lo que debía, sino que llegó un momento en el que quiso que María también hiciese lo que ella estaba haciendo. Vamos a ver más adelante que Marta tenía un don, y es el don del servicio. Diácona. Era una mujer con el don del servicio. Ahora, María también tenía un don. Y vamos a ver más adelante cómo María era una mujer con una capacidad de entendimiento superior a todos los demás. Muchas veces me imaginé a María sentada a los pies del Señor con, no sé, tal vez como con curiosidad, desatendiendo sus responsabilidades, ¿no?, de servicio. Pero no es así, mis queridos hermanos. María estaba a los pies del Señor entendiendo las enseñanzas del Señor. Y luego vamos a ver cómo realmente ella entendió más que probablemente ninguno de los que estaban a los pies del Señor. Y la responsabilidad de atender al huésped no era de María, era de Marta. Y Marta quería que María dejase de ejercer su don y se pusiese a trabajar con ella. Y lo que yo entiendo aquí, mis queridos hermanos, es que no hay dos contradicciones aquí, sino dos dones complementarios. Hay una persona que ejerce su don, que es el de la enseñanza, el del aprendizaje de la palabra, y una persona que tiene el don del servicio. Y creo que muchas veces en la iglesia, cada uno ejercitando su don, queremos que los demás hagan lo mismo que nosotros. Queremos que los demás estén colaborando con nuestra tarea, pero hermanos, en la iglesia, en el servicio, cada uno tiene su función. La función de Marta era atender a sus huéspedes, la función de María era aprender. Y yo esto lo pienso yo, esto no lo dice aquí, lo pienso yo. Yo creo que Marta aprendió mucho de María, de las enseñanzas de Jesús. Pero también era una mujer que luego veremos más adelante, que entendió las enseñanzas de Jesús, una mujer que tenía un conocimiento de Dios muy grande, mucho mayor seguramente que muchos de los que viajaban con Jesús habitualmente. Ambas
estaban sirviendo a Jesús con sus dones, cada una de una forma distinta. Marta es un ejemplo de servicio. María es un ejemplo del estudio y entendimiento de las Escrituras. Distintos dones que no son competencias, sino que se complementan. María ha escogido lo bueno. ¿Por qué? Porque, claro, de todas las opciones de servicio que había, aquella parecía la mejor, ¿no? Pero realmente era la que María tenía que, por su capacidad, era la que tenía que atender. Y Jesús le dice a Marta, ella está haciendo también lo que debe y no va a dejar de hacerlo. Un don admirable. Ahora, tenían también una fe admirable. Y vamos a irnos al capítulo 11 de Juan. Es otra historia que conocemos de maravilla, que conocemos muy bien. Y es cuando Jesús acude a resucitar a Lázaro. Vamos a leer desde el versículo 17 de Juan 11. Dice, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive cree en mí y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo habéis puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Mirad cuánto le quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quitadle las vendas y dejad que se vaya, les dijo Jesús. Qué historia, ¿verdad? Marta y María tenían una fe admirable, pero esta fe había sido puesta a prueba de una manera terrible. Jesús llega a Betania 4 días después de que Lázaro hubiera muerto. ¿Recordáis? Si leéis los versículos anteriores, María y Marta mandan mensajeros a decir a Jesús, Lázaro está enfermo. Y Jesús espera 2 días, donde estaba más allá del río Jordán, en el norte. Esperó 2 días y cuando supo que Lázaro había muerto, tardó otros 2 días en llegar. Jesús llegó 4 días después de que Lázaro hubiera muerto, pero no llegó 4 días tarde. La enfermedad y muerte de Lázaro estaba planificada, era un plan para la gloria de Dios, como dice el versículo 4 de este capítulo. Jesús se había ido, esperó 2 días
y tardaría 2 más en llegar, porque esto estaba dentro de sus planes. La cercanía con Jerusalén, como hemos dicho antes, lo que nos hace pensar es que Marta y María eran personas muy queridas y que mucha gente en Jerusalén se acercó, ahí es lo que dice, se habían acercado a darles el pésame. Seguramente eran personas entrañables, muy queridas por mucha gente, muchas personas habían ido a su casa. Cuando Marta se entera de que Jesús viene, no se quedó en casa esperándola. Veo aquí cierta similitud en el carácter de Marta con el carácter de Pedro, impulsiva, una persona activa, una persona siempre en marcha. Va a esperarle a la salida de la aldea, de la ciudad. Y cuando Jesús llega, Marta hace una declaración de fe admirable. Ahora, lo que dice ahí el versículo 19 es que María, el versículo 20, lo que dice que María se había quedado en casa. Y si vamos a la palabra que se utiliza aquí para que se había quedado sentada en su casa, la idea de esta palabra es que estaba como inmóvil, como en estado de shock. Y es bastante fácil entender esto. María, en una circunstancia totalmente difícil, es fácil imaginar cómo amaban a Lázaro. No lo sabemos, pero es muy probable que Lázaro fuera su hermano pequeño. Estaba en estado de shock, hundida, sentada en su casa, rodeada de gente. Y sí, una de las mayores discípulas de Jesús, hundida, en una circunstancia terrible. ¿Tenían fe? Sí, claro. ¿Sabían quién era Jesús? Claro que sí. Pero estaba viviendo una situación muy difícil y estaba, por lo menos lo que el texto ahí nos hace ver, nos hace pensar, es que estaba como en estado de shock, hundida. Marta se acerca a Jesús y le dice, versículo 21, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Habrían visto seguramente con sus ojos a Jesús hacer muchos milagros. Conocían el poder de Jesús. Por la declaración de fe de Marta de después, sabían que Jesús era hijo de Dios. Sabían que ella tenía la capacidad de sanar a Lázaro. Pero la capacidad de resucitarle era imposible. Es fácil para nosotros ahora pensarlo, ¿verdad? ¿Alguna vez habéis pensado? ¿Alguna vez se os ha ocurrido pensar de algún familiar vuestro querido que Jesús podría resucitarlo? ¿Tiene poder para hacerlo? ¿Sí? ¿Sabemos que sí? ¿Pensamos que pueda pasar? ¿No? ¿Somos honestos? No. Si leéis el libro que han escrito Miguel y Rosa de Sal 150, hay un episodio que es impactante. Cuando su pequeño se ahogó en la piscina, Miguel pidió permiso para ir no me sale la palabra, lugar donde guardan los cadáveres. Pidió permiso para orar por su hijo y echó horas allí, pidiéndole al Señor que lo resucitara. Horas. Cuenta que uno de los vigilantes de ese sitio quedó impresionado, porque él estaba convencido de que Jesús podía resucitar a ese niño. ¿Podía? Lo sabemos. Sabemos que podía, pero no lo hizo. Marta y María sabían que Jesús podía resucitar a Lázaro. Claro que lo sabían, pero no era posible. No podían pedir eso. Ahora, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y claro, Marta es una mujer que ha entendido el mensaje. Marta es una mujer que ha estado muchas horas a los pies de Jesús también. Marta es una mujer que probablemente recibió muchas enseñanzas de parte de María, que era una mujer que entendía las enseñanzas de Jesús. Dijo, sí, yo sé que Él va a resucitar, porque tú has dicho, Jesús, que un día todos vamos a resucitar en el día final. Y Jesús no le quita la razón. Jesús le dice, sí, es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Y aquí tenemos una de las frases más recordadas de Jesús. Una de las frases que más esperanza ha traído a las personas a lo largo de la historia. Es una frase a la que tenemos que aferrarnos. Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en Jesús, no importa que esté muerto, vivirá. Y es totalmente normal y comprensible que cuando Jesús le dice a Marta, tu hermano va a resucitar, ella recuerde las enseñanzas de Jesús. Y Marta va a buscar a María. Me llama la atención que, tenemos en el versículo 37 otra declaración de fe de Marta tremenda. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Para nosotros esta frase es totalmente normal, es totalmente sabida, pero la mayoría de las personas que estaban con Jesús, que llevaban tiempo con Jesús, meses, años tal vez, no habían llegado todavía a esta conclusión. Marta va a buscar a María y me llama la atención, no sé por qué, pero me llama la atención de que lo hizo en privado. María estaba rodeada de gente, la llamó y le dijo, Jesús está aquí y quiere hablar contigo. Y vemos cómo María recupera el ánimo, sale corriendo y debió ser algo tan inesperado que la gente que estaba allí alrededor pensó que es que le había dado un arrebato de dolor y se había ido a la tumba a llorar y salieron detrás de ella. Y María llega donde está Jesús y ¿qué hace? Lo primero que hace es a sus pies. María tenía un lugar privilegiado a los pies de Jesús. Y también llama la atención que la frase que María dice es exactamente la misma que Marta, la misma. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús no dice nada esta vez. Jesús solo les pide que le lleven a donde está Lázaro. Dice el versículo 33 que cuando vio Jesús llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó, se conmovió profundamente. Otras versiones dicen se estremeció. María se echa a llorar a los pies de Jesús con el corazón roto. La palabra llorar aquí significa o se traduce por llorar a gritos. Tanto María como los que estaban allí estaban llorando a gritos. Y la palabra estremeció aquí, que utiliza para decir que Jesús se estremeció, tiene una connotación, un significado de indignación. No, Jesús no estaba sintiendo lástima por María, Jesús estaba sintiendo indignación. Ahora, ¿por qué se enfada Jesús? Pues honestamente no lo sé. Tal vez por la incredulidad de aquellos a los que amaba, tal vez porque dudaban de él. Luego vemos más adelante que muchos dicen, bueno, es que podía haberlo hecho. ¿Es porque pensaban que había llegado tarde? ¿Sería tal vez por ver cómo el pecado tenía unas consecuencias dramáticas para la humanidad? No lo sabemos, pero Jesús dice que se indigna y se agita. Y dice, llevadme a donde está. Y mientras camina hacia la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia, ¿sabíais? ¿Sí? Ahora, cuando dice aquí Jesús lloró, la palabra llorar aquí no tiene nada que ver con la otra palabra. Esta palabra llorar se utiliza para hablar de un dolor. Es cuando te resbalan las lágrimas por las mejillas. Jesús no estaba llorando de la misma manera que ellos. Ahora, muchas veces me pregunté, no sé si vosotros os lo habéis preguntado, ¿por qué Jesús lloró si sabía lo que iba a pasar en unos pocos minutos? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Obviamente, no lloró por la pena de la muerte de Lázaro, porque él sabía que eso lo iba a solucionar en minutos. Tal vez porque sintió en su propia naturaleza humana, los destrozos del pecado. Tal vez porque sabía que aunque iba a resucitar a Lázaro, sus hermanas iban a pasar por lo mismo un tiempo después, porque iban a volver a ver cómo Lázaro moría.
Tal vez porque aunque iban a poder abrazar a su hermano ahora, tendrían que volver a despedirse de él. No sé, pero yo creo que Jesús aquí estaba mostrando la emoción de sentir en su naturaleza humana los desastres del pecado. ¿Y cómo lo interpretó la gente? Pues la gente lo interpretó como que le amaba. Bueno, no es una mala interpretación, pero obviamente Jesús amaba a Lázaro, pero no lloraba por tener que despedirse de él. Lloraba por ver probablemente las consecuencias del pecado en la vida de las personas, de sus propias criaturas. Y cuando llega al sepulcro dice, quitad la piedra. Dice el versículo 8 que conmovido una vez más, y es la misma palabra. Jesús seguía indignado con el pecado, indignado con la situación. Y dice, quitad la piedra. Y aquí Marta tiene un arrebato de cordura, de sentido común, y dice, Señor, lleva 4 días ahí, va a ser un poco desagradable. A ver, ella fue la que lo dijo, pero estoy seguro de que todos los demás pensaron lo mismo. Me imagino la escena, cuando Jesús dice, quitad esa piedra, y todos mirándose unos a otros diciendo, ¿qué? ¿Estáis seguros de lo que vamos a hacer? ¿Y cuál es la respuesta que le da Jesús a Marta? Pues la que da título a este mensaje en esta mañana. Si crees, verás. ¿Crees? Sí, claro, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú puedes resucitar a los muertos, pero no creo que vaya a suceder. Si crees, verás. Si hay alguna cosa con la que nos vamos a quedar esta mañana, que sea esta. Si creemos, veremos. Es un juego de palabras, porque nuestro mundo, la frase de nuestro mundo alrededor de nuestra sociedad es ver para creer, ¿verdad? La frase de los que somos hijos de Dios es creer para ver. Y el final de la historia lo conocemos. Lázaro salió más o menos como pudo. No vamos a hacer chistes con esto, fáciles. Salió como pudo, atado con todas las vendas, con el sudario puesto. Y me llama la atención que no nos dice nada cómo reaccionaron las hermanas, Marta y María, pero nos lo podemos imaginar, ¿verdad? No necesitamos que nos expliquen esto. Ahora, lo que nos dice ahí es que algunas personas, cuando vieron esto, creyeron en Jesús. ¿Y sabéis qué pasó con otros? ¿Sabéis qué pasó con los religiosos del momento? Con la gente que se supone que tenía que saber mucho más que Marta y María. ¿Sabéis qué pasó con Caifás? Lo tenemos en los versículos siguientes. Caifás dijo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí. La reacción de muchas personas fue decir, efectivamente, este hombre es el Hijo de Dios. Efectivamente, lo que hemos visto, solo Dios lo puede hacer. Y otras personas dijeron, lo que hay que hacer es acabar con este hombre ya. Y estas son las dos reacciones que tenemos ante la persona de Jesús en nuestra sociedad. Una es, efectivamente es Hijo de Dios, y otra es, no queremos saber nada de esta persona. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu reacción? La mía, hace mucho tiempo, fue reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y hacerle Señor de mi vida. Y me esfuerzo todos los días en creer para ver. Pero estoy un poquito lejos todavía de la fe de Marta y de María. Ahora, para terminar, un episodio más en Juan capítulo 12, en la que yo veo que Marta y María tenían un entendimiento admirable, en particular María. Dice, 6 días antes de la Pascua, estamos justo en los días previos a que Jesús sea crucificado. Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego
con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Unos días después, otra vez, misma aldea, Betania. No la misma casa, en la casa de Simón. Ahí dice que era donde vivía Lázaro. Algunos comentaristas dicen que Simón probablemente era el padre de Marta, de María y de Lázaro. No lo sabemos, pero ahí estaba Lázaro, en casa de Simón, estaba María y estaba Marta. ¿Qué estaba haciendo María? ¿Qué estaba haciendo María? ¿Habéis leído ahí? Versículo 2 de Juan 12. Servía. María estaba desarrollando su don. Oh, es que es verdad. Menos mal que estáis atentos, eso os lo agradezco un montón. Marta. ¿Qué estaba haciendo Marta? Servir. Estaba desarrollando su don. Lo que pasa es que esta vez no la vemos protestando. No la vemos diciéndole a Jesús nada acerca de María. ¿Por qué? ¿Dónde estaba María? ¿Qué dice ahí? Versículo 3. María derramó un frasco de perfume sobre los pies de Jesús. ¿Dónde estaba María? Marta sirviendo, María a los pies de Jesús. Claro, derramó un frasco de nardo puro, que era un perfume muy caro. Lo que dice ahí Judas, y tenemos el mismo relato en Mateo capítulo 26 y Marcos capítulo 14, Judas dice que además era el tesorero del grupo de los apóstoles, persona interesada donde los haya, ¿sí? Dice, esto podría haberse vendido por 300 denarios. ¿Sabéis qué es eso? Es el salario de un año de una persona. Yo sé que somos presumidos y gastamos dinero en colonia, pero ¿alguno de vosotros ha comprado alguna vez una colonia que costase el salario de un año? No, ¿verdad? Ahora vamos a entender por qué María tenía este frasco. No era para perfumarse. Claro, Judas y los demás vieron que aquello era un despilfarro absoluto. Porque María cogió algo que tenía el valor o el precio, por así decirlo, de un año de un salario y lo derramó a los pies de Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Esto lo hizo, este perfume, dice el versículo 7, ha guardado este perfume para el día de mi sepultura. La palabra guardado, lo que nos dice la palabra del griego ahí, contiene la idea de planificación. Ese perfume no lo tenía María y se le ocurrió el día antes o el mismo día lo que iba a hacer con eso. María tenía guardado ese perfume porque María había entendido que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, pero ella había entendido que venía a morir. Ella sí lo había entendido. Y es Jesús quien nos lo dice. Jesús sabe, conoce el corazón de María y dice, ella ha guardado esto para el día de mi sepultura. Porque ella sabe, ella ha entendido. Todas esas horas a los pies de Jesús le sirvieron para entender lo que seguramente ninguno de sus discípulos, ni siquiera Marta, ninguna de las personas que se había sentado a los pies de Jesús había entendido que Jesús era el Mesías, pero venía para morir. Esto lo ha guardado. María lo tenía preparado para mi sepultura. Y para terminar, Jesús no lo tenemos en el relato de Juan, pero sí en el de Mateo y de Marcos. Es curioso que Mateo y Marcos no dicen el nombre de esta mujer. Y yo creo que es por lo que dice justo después. En todo lugar donde se predique el Evangelio, se hablará de lo que hizo esta mujer. Yo creo que Mateo y Marcos no se preocupan en mencionar el nombre de María porque todo el mundo sabe lo que hizo María. Porque seguramente todos después de una semana, entendieron
lo que había pasado. Entendieron que María había preparado eso para un momento especial. Y aquello que Jesús dijo también se está cumpliendo hoy. Porque hoy, en un lugar en el que se predica el Evangelio, también estamos recordando el hecho de esta mujer. La pregunta que yo me lanzo en esta mañana y lanzo para todos es: ¿nosotros hemos entendido para qué vino el Mesías? ¿Has entendido? ¿Qué significa Evangelio? Gospel. Bueno, la mayoría de vosotros habéis estado en muchos conciertos. Sois gospel, ¿qué significa? Buenas noticias, Evangelio, buenas noticias. Las buenas noticias de que Jesús venía a traer vida, y el que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. ¿Lo entendemos? Espero que como María entendamos el mensaje de Jesús. Amén. Amén.